a seguir haciendo la presentación de los siguientes invitados. Gracias. Adelante, Ivonne. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes con todos. Continuamos con las presentaciones de este Encuentro Científico Internacional de verano 2022. Seguimos con Julio Martínez Herrera, él es investigador joven del Instituto Geofísico, quien nos presentará escenarios de peligro por inundación para la ciudad de Arequipa por el probable colapso de las represas El Fraile y Aguada Blanca. Podemos ver tu presentación, Julio. Puedes iniciar, recordándote que tienes 15 minutos de presentación, en lo posible, y 5 de preguntas. Ok, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. Ok, gracias, Ivonne. Buenas tardes con todos los presentes. Como ya lo mencionó Ivonne, el título de la presentación lleva por nombre Evaluación del peligro por inundación en Arequipa a partir de escenarios de colapso de las represas Aguada Blanca y El Fraile. Para iniciar, las represas en mención se encuentran en la ciudad de Arequipa, muy próximas a a la parte urbana, como podemos apreciar en la figura. La represa El Fraile encausa las aguas del río Blanco, que a su vez llegan al río Chili. Asimismo, la represa Aguada Blanca también embalsa las aguas del río Chili, que llegan también hacia la zona urbana de Arequipa, ¿no? La importancia de ambas represas es energética, también es para la parte de agricultura, la parte industrial y también para la parte de agua potable, ¿no? La investigación surgió para saber las consecuencias de qué es lo que podría ocurrir si una de estas represas llegara a fallar, a sufrir un colapso, ¿no? ¿Cuáles serían las causas de estos probables colapsos y cómo afectaría a la ciudad de Arequipa, considerando que Arequipa es la segunda ciudad más poblada del Perú? Y ya que hablamos de que es la ciudad más poblada, podemos ver que la zona anaranjada representa el área urbana de Arequipa en el año 2000 y las manchas de color rojo representan la zona urbana de Arequipa para el año 2019 y podemos apreciar cómo ha ido aumentando el asentamiento de los pobladores en zonas muy próximas al cauce del río Chili. Asimismo, podemos apreciar que no solamente que la represa Aguada Blanca en este caso se encuentra a espaldas del Misti, muy próximo al volcán, ¿no? Lo cual también es una de las causas de estudio, ¿no? La erupción volcánica que podría generar un evento sísmico de gran magnitud, ¿no? Que eso lo vamos a ver a continuación. Para desarrollar este trabajo, nuestra investigación, básicamente se necesitan unos datos topográficos de alta calidad, ¿no? En este caso se ha empleado curvas de nivel del IGN, puntos geodésicos, modelos digitales de elevación, los cuales han sido tratados de la mejor manera, ¿no? Calibrados y validados para obtener el menor sesgo posible al momento de la simulación numérica. Asimismo, se necesitaron las características físicas de las represas, tanto de la represa El Fraile como Aguada Blanca. Los factores desencadenantes también han sido analizados. En este caso hemos analizado las lluvias extremas que podrían generar que el volumen de la represa llegara a superar el volumen de diseño, un sismo extremo que sería frente a las costas de Arequipa, y un sismo producido por la erupción volcánica. Para desarrollar la simulación numérica se empleó el algoritmo IBER, ¿no? Que nos permite simular la rotura, ¿no? La rotura de estas represas. Finalmente, se obtuvieron los resultados de altura y velocidad de inundación, asimismo los tiempos de arribo y las zonas inundables. Sobre estos resultados se plasmaron los mapas catastrales de la ciudad de Arequipa con todos sus distritos y finalmente se hizo la evaluación de la susceptibilidad considerando la velocidad y la altura de inundación.
Eso es lo que les comentaba al inicio, es la información topográfica, como podemos apreciar, la represa Aguada Blanca y el Fraile, ¿no? Embalsan las aguas del río Chili que desembocan en la parte de Arequipa, de la ciudad de Arequipa. Y haciendo un análisis de la pendiente del terreno, podemos apreciar que tanto el río Blanco como el río Chili, ¿no? Tienen una pseudo encauzamiento producto de la topografía y unas zonas de alta pendiente, pero al llegar a la parte de Arequipa, la pendiente baja, siendo una pendiente favorable para la inundación. Respecto a las características físicas de la represa Aguada Blanca, como podemos observar, es una represa enrocada con una lámina metálica, ¿no? Que tiene un volumen útil de 30.4 hectómetros cúbicos, siendo su volumen de diseño 43.4 hectómetros. Producto de las precipitaciones, ¿no? Podría llegar a sobrepasar su volumen de diseño, generando una probable desborde y generando una perturbación en el cuerpo de la presa que podría generar su colapso. La represa El Fraile, en cambio, es una represa de concreto armado, ¿no? Con doble arco, forma de arco, y esta tiene un volumen mucho mayor a la represa Aguada Blanca, porque tiene un volumen útil de 204.8 hectómetros cúbicos, un volumen de diseño de 208 hectómetros cúbicos, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Las precipitaciones podrían generar el desborde de la represa que podrían generar su colapso, ¿no? A la actualidad ya hay reportes que hablan de cierta presencia de fracturas o fisuras en el cuerpo de la presa, pero vienen siendo estudiadas. Respecto a los factores desencadenantes, tenemos los ya mencionados, ¿no? Lluvias extremas. Se ha hecho el análisis con datos del ANA de los últimos 10 años, donde se aprecia que hay un leve incremento en las condiciones climáticas de precipitaciones en esta zona, ¿no? Con sus respectivas estaciones, lo cual nos da una primera apreciación de que este factor desencadenante podría llegar a generarse. Ahora, respecto a un sismo extremo, se ha considerado un sismo frente a la localidad frente a la zona urbana de Arequipa, un sismo por subducción, y también la generación de sismos para los 3 principales volcanes que se encuentran cerca de esta zona, ¿no? Observando que hay unos valores de aceleración considerables, sobre todo para el caso de erupción volcánica, que podemos hablar de 0.5 G, que ya es algo considerable para poder evaluar el colapso de una represa. Ahora, como les mencionaba, en el modelo IBER se desarrollaron 3 escenarios. El primero, que sería que la represa Aguada Blanca superara, producto de las precipitaciones, superara su volumen de diseño, llegando a tener aproximadamente unos 50 hectómetros que generarían que se desborde la represa y podría generar un colapso de la misma. En el segundo escenario, es un escenario similar también por precipitación. Las lluvias extremas llegarían a acumular 240 hectómetros cúbicos que generaría el desborde de la represa y posteriormente la falla. Y el tercer escenario sería un sismo extremo, como ya se ha mencionado, ¿no? En este tercer escenario, el volumen de la represa no sería el volumen total, sino sería el volumen de funcionamiento, el volumen útil con el cual se viene trabajando actualmente. Los resultados que tenemos son los siguientes. Esto es para la represa Aguada Blanca. Vemos cómo colapsaría la represa. Tenemos alturas alrededor de 15 metros de altura en la zona de la ruptura que pronto van disipándose y van avanzando hasta llegar a la zona urbana. En la zona urbana, como podemos apreciar, llegan con alturas de 5 metros. Y respecto a las velocidades, también las velocidades llegan a son velocidades en el rango de los 10 metros por segundo. Ahora bien, haciendo un análisis de la susceptibilidad de esta zona, podemos categorizarla
en una susceptibilidad baja, media, alta y muy alta, ¿no? Esto en función de los lotes que son afectados por la inundación, ¿no? Donde se logra obtener estos parámetros. Esta clasificación, como se mencionó al inicio, es en base a la altura y a la velocidad. Para tener una idea, si la inundación o la zona inundada tiene una altura menor a los 20 centímetros, es baja. Si tiene entre 20 y 50 centímetros, es media. Si tiene entre 50 centímetros y 1,5 metros, es alta. Y si sobrepasa el 1,5 metros, tiene un valor de muy alto, ¿no? Ahora, el escenario de la ruptura de la represa El Fraile, la represa sufriría el colapso, las aguas avanzarían por el río Blanco, llegarían hacia el río Chili y serían nuevamente embalsadas por la represa Guada Blanca. Pero como se recordarán, el volumen de la represa El Fraile es mucho mayor. Entonces, la represa el volumen sería superado y generaría también el colapso. Estaríamos hablando de una ruptura concatenada, como se suele mencionar, y posteriormente sería nuevamente el escenario de la ruptura y la inundación en esta zona. Y también los valores de altura son muy similares y las velocidades de igual manera. En lo que difieren es en el tiempo de arribo hacia la parte de la ciudad, ¿no? Y en este caso se tendría lotes afectados 1,706. Y finalmente para el tercer escenario, que sería la ruptura de ambas represas producto de un sismo, ¿no? Se tendría también valores muy similares al primer escenario, ¿no? Pero la afectación de los lotes ya sería de 1,320, como se muestra a continuación. Para concluir, en los principales resultados tenemos que por cada escenario para lluvia extrema, la altura máxima en la zona urbana sería de 4,5 metros. Para el caso de la represa Guada Blanca, para el caso de la represa El Fraile sería 6 metros y para ambas represas también sería 4,5 metros. Las velocidades en la parte de la zona urbana para la represa Guada Blanca serían de 8 metros por segundo, por el colapso de la represa del Fraile serían 12 metros por segundo y el colapso simultáneo sería también de 12 metros por segundo. El tiempo de arribo es básicamente, como les mencioné, para la represa Guada Blanca de 70 a 80 minutos, poco más de 1 hora para hacer las medidas de evacuación. En el caso de la represa Guada Blanca se tendría un poco más, por lo mismo que le había comentado, las aguas al colapsar la represa El Fraile serían nuevamente embalsadas o retenidas por un breve momento por la represa Guada Blanca, pero al ser superado el volumen, llegaría la inundación hasta la ciudad de Arequipa, pero en un orden de tiempo de 180 a 190 minutos, aproximadamente 3 horas. Y finalmente el colapso simultáneo tendría también un tiempo del orden de 70 a 80 minutos. Acá a continuación les muestro que para cada escenario el número de lotes en total que serían afectados. Para el escenario 1 estaríamos hablando de 1,311 lotes afectados. Para el escenario 2 tendríamos 1,706 lotes afectados y para el escenario 3 tendríamos 1,320 lotes afectados, ¿no? Con lo cual el escenario 2 sería la ruptura de la represa El Fraile, sería el más peligroso para la población de Arequipa. Y mientras eso, en el IGP seguimos haciendo ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Si hubiera alguna pregunta, encantado de responderla. Gracias. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Tenemos una pregunta de Abigail Oida Bernardo Javier por el chat del enlace del stream y nos indica cómo se podría hacer para evitar el colapso de las represas en mención. Claro, hay varias medidas que se pueden tomar. Uno es tener muy bien monitoreadas estas represas, tener una red tanto pluviométrica, tener instrumentados los ríos y la zona que abarca la parte de la represa.
cosa que así podríamos hacer las maniobras adecuadas. Si sabemos que se viene una alta precipitación y el volumen de la represa ya está en el límite permitido, pues tenemos que abrir totalmente la capacidad de las compuertas de la represa y liberar la mayor cantidad de agua que se pueda para que no se sobrepase el volumen de diseño de las mismas, ¿no? Y eso ayudaría en gran medida a que la represa no sufriera ningún daño. En el caso que se ha mencionado de que hay ciertas represas que por antigüedad ya han llegado a su ciclo o ya están muy próximos al ciclo de funcionamiento de las mismas, hay que tener un cuidado más riguroso, ¿no? Estar siempre monitoreándolas. Hay diferentes equipos que se instrumentan las represas para monitorear la infiltración en el cuerpo de la represa, la estabilidad de la misma, y básicamente es estar en un monitoreo constante de estas represas. De acuerdo, gracias, Julio. Tenemos dos preguntas más y la hace Manuel Luque. ¿Habría posibilidades de construir derivaciones en el camino para derivar las aguas? Y la segunda pregunta lo hace Eduardo Ramos, indicando, en su modelación, ¿han considerado el volumen de sedimentos de la represa Agua Blanca? Ya, respecto a la primera pregunta de las derivaciones, sí se podría considerar, pero hay que hacer un análisis o un estudio más detallado, porque las velocidades, como has visto, son de 10 metros por segundo, son velocidades altas, y hay tramos en las que se tiene velocidades mayores. Entonces, estas velocidades tan altas pueden generar la inestabilidad de la parte estructural de las obras que puedas hacer como derivadoras, canales que puedas hacer. Entonces, también hay que tomarlo con cuidado estas medidas, ¿no? En respecto a la otra pregunta que era sobre el cálculo de los sedimentos, la represa El Fraile tiene problemas actualmente de sedimentación. En la simulación no se ha considerado como tal porque el modelo es hidráulico, ¿no? Y además por el volumen que tiene el agua de la represa, no, no, no cambiaría el flujo, sigue siendo considerado como agua. Lo que sí se podría hacer y sí es válido es en la parte final de lo que es la inundación, donde el volumen de agua y el sedimento para que el fluido pase de ser agua o considerado agua a ser un fluido como un flujo de detritos, como un huaico, tiene que superar el 20% del líquido para que pase de ser un fluido newtoniano a no newtoniano. Entonces, en esta consideración, en este modelado, el volumen de agua es mucho mayor a la de sedimentos. Es por eso que no se ha considerado. De acuerdo, muchas gracias, Julio. Te pondremos las otras preguntas en el chat para que nos puedas dar respuesta a los estudiantes y colegas que están interesados en tu presentación. Te agradecemos una vez más y ahora damos pase a Ademir Cuya Crispín, quien también es investigador joven del Instituto de Geofísico del Perú y hoy nos hablará sobre la evaluación de riesgo por sismos en la ciudad de Huarmey. Amir, por favor, comparte tu presentación. Sí, Kate. Bueno, buenas tardes con todos los participantes. ¿Listo? ¿Me confirman si ven? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, ok, listo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos los participantes, con usted, doctora Ivonne, y bueno, los demás expositores también. Bueno, les voy a exponer lo que es la evaluación de riesgo por sismo en la ciudad de Huarmey, ¿no? El estudio fue realizado por